¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran en este día? Esperamos que estén perfectamente. Llegamos con la quinta parte del curso de base de datos y para hoy vamos a continuar con la construcción del modelo entidad-relación para la base de datos de películas, pues que es el ejercicio que veníamos manejando en este curso. En el tutorial anterior creamos la primera versión del modelo, donde solo tenemos una tabla con todos los campos que se van a estandarizar en la base de datos. Esta información fue extraída de la hoja de cálculo original donde la empresa almacena actualmente la información de las películas. El objetivo de hoy será analizar si el modelo que estamos construyendo cumple con las especificaciones de la primera forma normal y en caso de necesitar modificaciones, pues vamos a realizar las adaptaciones necesarias. Teniendo en cuenta lo anterior, amigos, pónganse cómodos y prepárense porque comenzamos. La normalización es el proceso por medio del cual realizamos una organización adecuada de los datos dentro de una base de datos relacional. Esta normalización consta principalmente de tres etapas, las cuales se llaman formas normales. En el día de hoy vamos a analizar en qué consiste la primer forma normal, la cual podemos abreviar en la palabra 1FN. Pongan atención amigos. Para que una base de datos cumpla esta primera etapa, básicamente debemos garantizar los siguientes puntos. Todos los campos de las tablas deben tener datos atómicos, es decir, un valor simple no divisible. También debe existir independencia entre los registros de una tabla. Todos los datos de una columna deben tener el mismo tipo de dato. Todos los registros dentro de una tabla deben tener el mismo número de columnas. Y por último, toda tabla debe tener una llave primaria, con un valor único para cada registro de la tabla. Esto es en esencia lo que nos plantea esta primera forma normal. Ahora vamos a revisar si en este momento nuestra base de datos cumple con estas especificaciones. Actualmente tenemos este modelo que consta únicamente de esta tabla que se llama película y que tiene estos campos. Esta tabla en la vista de datos se ve como en esta hoja de cálculo. Y si miramos detenidamente ya podemos empezar a observar algunas inconsistencias. Una de las reglas fundamentales de la 1FN es que toda tabla debe tener una llave principal que identifique con un valor único a cada registro de la tabla. Y realmente acá no podemos ver un campo que realmente nos garantice que cada registro sea independiente y diferente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es crear un nuevo campo que nos garantice esa característica. Entonces lo que vamos a hacer es a esta tabla le vamos a adicionar este campo llamado ID, el cual se va a encargar de asignarle un número único a cada registro de esa tabla, como vemos acá. Y la idea es que cada vez que se cree un nuevo registro en esta tabla, se le asigne un número automáticamente. Por ejemplo, si adicionáramos un nuevo registro en esta tabla, se le asignaría el número 8 y así sucesivamente a cada registro que creemos. Bien amigos, así se vería la vista de datos. Ahora vamos al editor a modificar el modelo entidad-relación de la base de datos. Debemos abrir la sección de edición de la tabla película y vamos aquí al final a adicionar el nuevo campo ID. Este campo deberíamos dejarlo de primeras en la tabla, entonces lo vamos a arrastrar hasta la primera posición. A ver, aquí, perfecto. Ahora, con este campo lo que queremos es asignar un número entero único a cada registro de la tabla. Por lo tanto, el tipo de dato en este campo sería int, que representa el número entero en una base de datos. Listo, así lo dejamos. Ahora debemos identificarlo como la llave primaria de la tabla. Para eso vamos a marcar esta casilla PK que significa primary key. Con esto, internamente este campo pasa a ser muy importante para la tabla y algunas de sus características son que se le creará automáticamente un índice y además dos registros no podrán tener un mismo valor ni tener valores nulos o vacíos. Por eso, automáticamente se marca esta casilla not null o campo que no permite valores vacíos. Y pongan atención amigos, para que automáticamente cada vez que se cree un registro se asigne el siguiente número, se debe marcar la casilla AI, que significa campo autoincrementado.
Con esto ya tenemos configurado la llave primaria en la tabla. Ya podemos cerrar el modo edición y nos daremos cuenta que se adicionó el nuevo campo y también el índice que habíamos dicho. Continuemos revisando la tabla y el siguiente campo, que sería nombres. En este campo también estamos incumpliendo una regla de la primera forma normal que indica que un campo solo debe guardar un único valor indivisible, o sea, un dato atómico. Miremos con atención qué pasa acá, amigos. Si ustedes se fijan, en cada campo estamos guardando diferentes nombres de la película en diferentes idiomas. O sea que realmente, por ejemplo, en el registro 3, Big Fish es el nombre en inglés y el gran pez es el nombre en español. Y esto se puede tomar como que estamos guardando dos datos en este único campo. Ahora, podríamos decir que para solucionar esto podríamos tener dos columnas en esta tabla y en cada una almacenamos uno de los nombres. Pues amigos, para este caso esto tampoco es viable, porque posiblemente para otras películas no solo tengamos dos nombres, sino muchos más, posiblemente en otros idiomas. Entonces tendríamos que crear otra y otra columna así indefinidamente. Además, con esta solución también estamos incumpliendo la regla de la 1FN, que indica que todos los registros deben tener el mismo número de columnas. Entonces, la solución real para este caso es crear una nueva tabla donde podamos relacionar una película a través de su ID con diferentes nombres, como lo vemos en esta vista de datos. Aquí vamos a relacionar películas con nombres, por lo tanto a la tabla deberíamos llamarla película-nombre. Debe tener su llave primaria, también un campo de texto donde irán todos los nombres ya separados, y como debemos relacionar cada nombre con una ID película, debemos tener el campo película ID, que recordemos, este campo se denomina la llave foránea de la tabla película. Porque lo que estamos haciendo acá es creando una relación de uno a muchos. Miren, una película puede tener muchos nombres. Por ejemplo, vemos acá en estos dos registros que la película con el ID número 3 tiene dos nombres, Big Fish y el gran pez. Perfecto, ahora debemos ir al editor y agregar esta nueva tabla y la relación. Lo primero que debemos hacer entonces es ir a crear una nueva tabla, entrar al modo edición, colocarle el nombre que sería película raya nombre. Creamos también los campos de la tabla. Para ello vamos acá y creamos el primer campo, que es el ID de tipo entero. Lo marcamos como llave primaria not null y autoincrementado. Ahora creamos el campo donde va a ir los nombres de las películas de tipo varchar, dejémoslo de 100 caracteres como máximo, y nos vamos a asegurar que este campo no contenga valores nulos. Vamos a marcar esta casilla. En este punto ya podemos cerrar la edición de la tabla, pero si nos fijamos nos hace falta crear la relación y la llave foránea. Para esto vamos a crear de una vez la relación entre las dos tablas, utilizando el icono de la relación adecuada. Recordemos que en este caso es una relación de uno a muchos, porque una película puede tener muchos nombres. Entonces debemos utilizar este icono o presionando la tecla 2. Para crear correctamente la relación entre estas dos tablas, primero vamos a dar clic sobre la tabla donde vamos a crear la llave foránea, que sería esta tabla. Luego vamos a dar clic en la otra tabla. En este momento automáticamente se crea el campo película ID como llave foránea y se representa gráficamente la relación en donde nos indica que es de uno a muchos. Antes de continuar, miren esto, es muy importante amigos, y en ningún momento se los había dicho. Observen que el tipo de dato de la llave foránea debe ser exactamente el mismo que el tipo de dato del campo en la tabla original. En este caso vemos que es int en la tabla película nombre, porque el campo ID en la tabla película es int. ¿Listo amigos? Tengan en cuenta este dato siempre al crear relaciones entre tablas. Bien amigos, como ya tenemos esta tabla donde tenemos relacionados los nombres con los ID de las películas, entonces aquí ya en la tabla película no nos interesa tener este campo con los datos duplicados, entonces lo vamos a eliminar. Este cambio también lo debemos hacer en el modelo, entonces vamos al editor, editamos la tabla película, buscamos el campo nombre, le damos clic y lo borramos.
Ya podemos cerrar la edición de la película y se debe actualizar la tabla ya sin el campo nombre. Ustedes se preguntarán, ¿y esto por qué se debe hacer? ¿Qué objetivo tiene? Pues mis amigos, así la información está almacenada de forma ordenada y clara. Además, más adelante podremos consultar, insertar o actualizar información fácilmente en esta tabla. Perfecto, continuemos revisando los datos de la tabla, los campos. Ahora le toca el turno a sinopsis. Si nos damos cuenta, este campo contiene un texto con muchas palabras que forman el resumen de cada película. Pero todo ese texto de por sí es una unidad, es uno solo, no podemos dividirlo. Por lo tanto, este campo no incumple la regla de atomicidad. De hecho, este campo no tiene ninguna inconsistencia, amigos. Podemos continuar analizando el siguiente. Fecha de estreno. También es un campo sin inconsistencia realmente. Representa una fecha y punto. Sin problema, ¿cierto? Miremos ahora estas dos columnas siguientes. El código y el nombre del país. Estos dos campos representan el país de origen de la película. Estos dos campos están relacionados directamente. Vemos que para cada código existe un nombre de país. Realmente no se encuentran inconsistencias estructurales porque cada valor en cada campo es único. Además, todos los datos en esas dos columnas tienen el mismo tipo de dato, o sea, texto. Amigos, lo que sí podemos detectar es que no hay un estándar en la información. Observen que el código USA está relacionado con el país Estados Unidos, pero también con E.Unidos o con USA. Acá vemos cómo no hay un estándar que relacione el código USA con solo un nombre. Por lo tanto, deberíamos de una vez arreglar esto, simplemente asociando USA, por ejemplo, a Estados Unidos en todos los registros. Después del arreglo, amigos, la información en esas dos columnas debería quedar de la siguiente forma. Ahora sí ya tenemos estandarizado que para el código USA el nombre es Estados Unidos en todos los registros y así debería ser con todos los países que se estén relacionando acá. Perfecto, continuemos con el siguiente campo que sería duración. Aquí pasa algo parecido a lo anterior. Realmente no se incumplen reglas estructurales de la 1FN, pero otra vez detectamos un problema de estándar en la información. Aquí, por ejemplo, vemos que el valor para estos dos registros es un texto que expresa horas y minutos. Y en estos dos otros, si se dan cuenta, acá y acá, se expresa solo en minutos. Por lo tanto, debemos nuevamente hacer algo para arreglar esto y estandarizar esta información. Pero acá podemos ir un poco más a fondo y pensando en dar una solución óptima. Amigos, seguramente si siguiéramos almacenando esta información en campos de texto como está actualmente, más adelante, si quisiéramos realizar una consulta, por ejemplo, de cuáles son las películas más largas o más cortas de la base de datos, seguramente no vamos a poder porque en campos de texto es imposible determinar esto. Así no hay forma de darle un tamaño o peso a cada campo respecto a los demás. Entonces, se nos ocurre que podemos estandarizar mejor este campo, crearlo de tipo entero y vamos a guardar la duración de las películas siempre en minutos. Entonces, esto quedaría de esta forma acá. ¿Sí ven? Todos los campos son numéricos y el tiempo está expresado en minutos. Ahora sí, fácilmente podemos realizar filtros sobre este campo y realizar ordenamientos de forma correcta. Entonces, amigos, teniendo claro este cambio, debemos ir al modelo, en la tabla, editarla y cambiar el tipo de dato de ese campo que se llama duración, que actualmente lo teníamos en varchar y lo pasamos a entero para que cumpla las nuevas especificaciones. Si se fijaron, en este momento es fácil realizar este cambio de dato. Por eso siempre es aconsejable analizar la información en esta etapa de diseño y detectar a tiempo estas mejoras, porque más adelante cuando tengamos ya datos en las tablas, seguramente hacer esto será mucho más complejo. Perfecto, espero me puedan captar bien la idea que les acabo de transmitir. Continuemos entonces analizando los campos de la base de datos. Continuemos con el director y la fecha de nacimiento del director. Estos dos campos igualmente están relacionados. Acá, por el momento, estos campos no incumplen reglas ni estructurales ni de datos en la 1FN. Por tanto, continuemos con el campo reparto.
Muy bien, acá seguramente ustedes ya detectaron que nuevamente incumplimos la regla del valor individual por campo, porque estamos almacenando varios valores en este solo campo, como hacíamos en nombres película. En este campo reparto estamos almacenando más de un actor por campo, pero ojo amigos, porque aquí vemos una pequeña diferencia, y es que los datos en este campo reparto son compartidos entre registros. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente Will Smith estará relacionado a varias películas en esta base de datos. Básicamente estará relacionado a todas las películas en donde él ha participado. Eso no pasaba en el campo nombre película, porque realmente cada nombre pertenecía únicamente al registro de su película, no lo íbamos a encontrar en otro registro. Entonces amigos, en este caso donde tenemos datos compartidos entre registros, lo que se debe hacer es extraer esos datos compartidos y crear una tabla dedicada para esos datos, como lo vemos acá en esta vista de datos. Entonces tenemos que crear esta tabla llamada actor, porque será la tabla donde tenemos toda la información de actores y actrices que han actuado en todas las películas de la base de datos. Esta tabla debe tener su llave primaria como cualquier otra tabla y los campos donde se almacena la información de cada actor. Si se fijan, hemos decidido separar el nombre y el apellido en campos diferentes. Realmente podíamos dejar un solo campo y almacenar el nombre completo. Pero amigos, por experiencia les digo que siempre al manejar nombres es aconsejable separarlos. Lo mismo pasa si estamos manejando nombres con dos apellidos. Deberíamos dejar cada apellido en un campo aparte. Continuemos. Ahora en este caso, ¿cómo relacionamos las dos tablas? Si vemos, por ejemplo, que en la tabla en películas no podemos agregar un campo y en ese campo relacionar todos los IDs de los actores que participaron en esa película. Porque ya saben, incumplimos la regla de individualidad. Y tampoco podemos ir a la tabla actor y crear un campo donde vamos a relacionar los IDs de todas las películas donde el actor ha participado. Ahí también estamos incumpliendo esa regla. Alguno de ustedes puede pensar, por ejemplo, en crear esa tabla con un campo película ID y tener varios registros, por ejemplo, de Will Smith relacionados cada uno con una película en la que ha participado. Pero esto no es óptimo porque tendríamos redundancia de datos, duplicidad que conlleva más espacio en disco y además consultas más pesadas. Por lo tanto amigos, ni lo piensen hacer esta solución, ¿listo? Lo que pasa es que acá estamos viendo un claro ejemplo de una relación de muchos a muchos. Y si vieron el video teórico sabrán que este tipo de relaciones se soluciona con una tabla intermedia de unión. A esta tabla de unión la llamaremos actor película porque relacionamos actores con películas y esa tabla de unión está compuesta básicamente por dos llaves foráneas, la de la tabla actor y la de la tabla película. Y acá sí ya podemos tener por ejemplo al actor 1 participando en las películas 1, 23 y 58 y así con los demás actores. Bien, ya tenemos claro esto en la vista de datos. Ahora pasemos al modelo y veamos lo sencillo que es hacerlo. Lo primero que debemos crear es la tabla actor, eso ya lo sabemos hacer. Utilizamos este icono, ubicamos la tabla en algún lugar y la empezamos a editar de una vez. Le colocamos el nombre que en este caso es actor. Incluimos en esta tabla el primer campo que es el ID de tipo entero, llave primaria y autoincrementado. El siguiente campo adicional es nombre de tipo varchar 45. Nos aseguramos que no se puedan dejar datos vacíos en ese campo. Finalmente creamos el campo apellido igualmente de varchar 45 y asegurémonos de que no esté vacío. Cerramos la sección de edición de la tabla y ya tendríamos entonces la tabla actor acá posicionada en nuestro modelo. Ahora debemos crear la relación y recordemos que es una relación de muchos a muchos, entonces debemos utilizar este icono o presionando la tecla 5. Miren lo sencillo que es crear esta relación de muchos a muchos. Lo primero que vamos a hacer es dar clic en una de las tablas que intervienen en la relación y luego en la otra.
Automáticamente se crea la tabla intermedia con las dos llaves foráneas y las relaciones respectivas. Lo único que tenemos que hacer es editar la tabla y ponerle el nombre adecuado que le habíamos dicho que le íbamos a poner, que era actor película. Y listo, ya podemos cerrar la edición. Ahora, amigos, miremos detenidamente esta tabla unión. ¿Le notan algo raro? Seguramente se dan cuenta que no le hemos creado el campo ID. Eso no quiere decir que esta tabla no tiene llave primaria, porque recordemos que toda tabla debe tener esta llave. Entonces, lo que pasa acá es lo siguiente: si vamos a la edición de la tabla, vamos a notar que ambos campos están marcados como PK, o sea, como llaves primarias. Si ustedes recuerdan, yo en algún momento de la teoría indiqué que una tabla solo puede tener una llave primaria. Entonces, ¿será que me estoy contradiciendo en este caso? Pues no, amigos, lo que pasa acá es que en estas tablas de unión se acostumbra a crear una llave compuesta, en este caso compuesta por estos dos campos, pero realmente es una sola llave. Y funciona de la siguiente manera: vamos a la vista de datos de la tabla actor película y detallemos lo siguiente. Recuerden que la principal función de una llave primaria es garantizar que todos los registros de una tabla sean diferentes. Como en esta tabla la llave primaria está compuesta por estos dos campos, se ve de la siguiente forma: 1 raya 1, para este caso sería 1 raya 23, 1 raya 58, 2 raya 1, 3 raya 1, 4 raya 2. Entonces, si intentamos ingresar en esta tabla un registro, por ejemplo 1, 23, pues la llave quedaría 1 raya 23, pero si observan, ese valor ya existe. Por lo tanto, no es un registro válido y no podrá ser ingresado nuevamente en la tabla, garantizando que no se duplique la información dentro de esta tabla. Entonces, no podríamos ingresarlo. Espero que esto lo estén entendiendo perfectamente. Intento ser lo más claro posible. De todas maneras, si quedan dudas, por favor escribirlas en los comentarios de este video y con gusto las resolveremos. Ahora sí, ya tendríamos solucionada la inconsistencia en el campo reparto, entonces lo podemos eliminar de la vista de datos. De igual forma, debemos ir al modelo y eliminar de la tabla película ese campo para no tener esa redundancia de datos ahí. Entonces vamos a buscarlo, reparto, lo borramos, cerramos la edición de la tabla y ya la tendríamos actualizada. Ya vemos cómo le vamos dando forma al modelo entidad-relación de nuestra base de datos. Perfecto todo hasta aquí. Vamos a continuar analizando campos y el siguiente es género, pero lo vamos a dejar al final porque queremos hacer un ejercicio luego. Nos queda solo el campo calificación. Aquí lo veo fácil. La única inconsistencia que encuentro es que unos datos están escritos en decimal y otros en entero. Entonces tenemos que estandarizar el tipo de dato en este campo. Y analizando, lo mejor para este campo es dejar todos sus valores en decimal. Al aplicar la corrección, todos los datos en el campo calificación se deberían ver con decimales, así no los tengan, por ejemplo el 4 y el 3. Antes de terminar la revisión del campo calificación, vamos al modelo y validemos que sea decimal, 2,1. Perfecto, ahí está bien. Pero me acabo de dar cuenta que al nombre calificación le faltó una C. Entonces vamos a ir a editarlo y le arreglamos la C que le hacía falta en el nombre, calificación. Y listo, cerramos la edición. Ahora sí, quedó perfecto. Ahora sí, amigos, solo nos falta analizar el campo género. Acá encontramos inconsistencias que debemos solucionar, pero van a ser ustedes en sus casas quienes deben solucionarlas para que finalmente nuestro modelo en este punto cumpla con todas las reglas de la normalización en la primera forma. Les doy una pista grandísima: guíense por lo que hicimos en el campo reparto. ¿Entendido? Espero se animen de verdad a solucionar este ejercicio. Recuerden que la práctica es muy importante y no solo quedarnos con lo que se nos explica en los tutoriales. De todas maneras, en la descripción de este video les quedará un link para que descarguen el ejercicio completo, ya con la solución del campo género y todo. Pues bien,
hemos llegado al final de este videotutorial. Recuerden, somos videojuegosyDesarrollo.com. Como es de costumbre, en la descripción de este video dejamos datos importantes y el código fuente del ejercicio. No se pierdan los próximos videos del curso, suscríbanse al canal para que estemos siempre en contacto. Hasta una próxima. Chao.